Hola, bienvenidos a esta segunda semana del Club de Lectura y en el día de hoy vamos a profundizar o dar inicio al estudio de los análisis de los numerales del 151 al 300. Y para ello tengo a nuestro guía espiritual, porque yo creo que ya es el guía espiritual del Club de Lectura, el Padre Darwin. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo se siente el día de hoy? Hola, bien, bien, disfrutando la vida, como siempre. Amén. Bueno, Padre, ya hemos culminado un ciclo, un primer bloque. Estamos dando inicio al segundo. En esta segunda semana quiero profundizar en la misión de Sor Faustina, el cual es propagar la divina misericordia. Ella fue un digno ejemplo y por eso el diario, ella deja plasmado todos los ejercicios espirituales que ella hizo, todas las virtudes que fortaleció en el proceso. Por supuesto, la elaboración de la imagen. Ella fue como la administradora, ella no la pintó, fue alguien más, pero ella fue como que la promotora, la directora en todo este proceso de sacar a relucir el gran valor y significado de la divina misericordia del Señor. Entonces, para este bloque me gustaría empezar con el numeral 153, en donde el Señor le revela a Luisa, o ella misma explica, que hay dos caminos: la condenación o la salvación. Para que todo se ubique, yo voy a ubicar aquí el parrafito mientras usted inicia la explicación de lo que ella quiso decir con este texto. A ver. Pensamiento de dos caminos es pensamiento bíblico. Eso encontramos ya en el Antiguo Testamento cuando Yahvé dice a Israel: pongo enfrente de ti la bendición y la vida y la maldición y la muerte. Y después Yahvé en su pedagogía enseña: escoge la vida. Por supuesto que da posibilidad de elegir, porque el Señor siempre respeta la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero también indica por dónde es el camino, ¿no? Y a base de eso, pues nuestra santa nos habla de camino de perdición y camino de vida, ¿no? Quizás usa otras imágenes, como hemos hablado, que los santos no inventan cosas nuevas, sino comentan de nuevo lo que ya reveló Jesús y está revelado en la Biblia, ¿no? Buscando otras imágenes quizás más fáciles para comprender esa realidad, que en nuestra vida hay dos opciones. Yo recuerdo una vez se me acercó un abuelo y me decía: tenemos dos opciones, o Dios o vodka. Si vas para vodka, te pierdes. Si vas con Dios, ganas, ¿no? Entonces, para él eso era una imagen actualizada de dos caminos de bendición y maldición, ¿no? Y pues aquí Sor Faustina nos enseña, dibujando ese camino de vida, animándonos a elegir la vida, ¿no? Y pensando un poco en la condición de los humanos, de todos nosotros, pues se ve mucha muerte espiritual, pues no hay muchas personas apasionadas, entusiastas, enérgicas, ¿no? Sino como son cumplidores. Si cumplo horario en el trabajo, que si cumplo con lo que debo hacer y después me pongo ahí, como que no hay ese sabor de la vida, ¿no? En la iglesia igual, ¿no? Cumplo con la misa, cumplo con la lectura, cumplo con lo que manda mi grupo movimiento, pero no vivo, no es para mí la vida eso. Hace poco hablé con una señora que es scout, que juntos hacemos unos proyectos nuevos en la parroquia con ella, y ella puso que para ese proyecto uno de los requisitos es dar la vida por el proyecto. Una postura tan poco común hoy día en todo lo que hacemos, tristemente, ¿no? En muchas profesiones. Entonces,
para llegar a la felicidad hay que pues primero siempre escoger a Dios, seguir a Dios, que nos da esa energía y entusiasmo para ser buenos en lo que, o ser vivos, o estar vivos en lo que hacemos, lo que vivimos, lo que servimos, ¿no? La vida, el hombre nuevo, se nota, es apasionado, es entusiasta de lo que hace, no es cumplidor. Estoy totalmente de acuerdo. Sentir el fuego del Espíritu Santo. Ajá, ahí hay una anécdota también muy buena, que una viejita se fue al retiro del seminario de vida en espíritu y ahí hay bautismo del Espíritu Santo y esa viejita regresa a la parroquia y le dice al párroco, mira, yo voy a imponerle las manos a usted para que tenga Espíritu Santo, ¿no? Y el párroco responde, pues yo sí tengo Espíritu Santo. Y a la viejita le dice, pero para que se le note, para que se le note. Entonces, el Espíritu Santo se nota, ¿no? Claro. Y después, segunda dimensión, pues es tu elección, no solamente aquí en la tierra, vida y muerte, ¿no? Pues si vamos por camino de la muerte, vamos a la muerte eterna. Exacto. Si vamos por camino de la vida, vamos por camino de la vida eterna. Entonces también tener en cuenta esa dimensión de las promesas que vienen, pero también el proceso, el camino, el mismo camino, ¿no? En el mismo camino ya el Señor nos da la vida y nosotros o la negamos o la recibimos, ¿no? Exacto. Perfecto. Pasamos ahora, Padre, al numeral 157. Lo voy a leer. Vamos a ubicarlos aquí para que la gente esté también con nosotros. Me encantó mucho porque, aquí lo voy a marcar, el Señor le dice a Luisa, hija mía, considera estas palabras y asumido la angustia, oraba más tiempo. Esto es el Señor en el huerto de los olivos, porque Él le manda a Sor Faustina a reflexionar, a adorar este momento sagrado, este hermoso sacrificio que Él hizo por nosotros para repararnos y redimirnos. Nos pudiera hablar en un contexto la importancia de este gran sacrificio, si nos pudiéramos ubicar en el momento del huerto de los olivos, este sacrificio de amor que hizo el Señor por nosotros al repararnos ante los ojos del Padre. Bueno, yo ahí veo más que todo la parte humana de Jesús. Jesús que sufre, que suda con la sangre, ¿no? Ese sufrimiento no es un cuento, es la historia, el hecho, ¿no? Jesús abandonado, Jesús que espera y sabe lo que lo espera, y Jesús donde tiene sus apóstoles que decían que lo aman, durmiendo en vez de orar con él, ¿no? Recordamos ese reclamo que les dice, no podían aguantar una hora orando. Se queda solo. Y Jesús ahí expresa, Padre, tú puedes quitarme esa cáliz. Tiene miedo, tiembla, no quiere pasar por ese dolor, porque es un hombre sano, evita dolor. Y después de esas hermosas palabras que lo llevan a la cruz, pero no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús no quiso ser mártir, sino el amor hacia Dios y hacia nosotros no le permitió echarse para atrás. Aquí podemos recordar eso, que no es bueno querer ser mártir en ese sentido, ¿no? Porque eso no es natural, pero por amor al Señor, por amor a los demás, permito que me martiricen, ¿no? Y el Señor ahí entrega su voluntad totalmente a la voluntad del Señor. A solas, se queda a solas.
Y yo creo que en esos momentos de decisiones más fuertes, pues nos quedamos solos. Solo Dios y yo. Por eso la meditación del huerto, la meditación de la pasión nos ayuda a prepararnos a ese momento de sufrimiento que casi es seguro que vamos a vivir, ¿no? Quizás hay un alma que Dios permite que no viva sufrimientos, pero no la encontré todavía, ¿no? Entonces eso nos prepara a vivir ese sufrimiento real. No es así como a veces queremos decir, ¿cómo estás? Todo bien, todo chévere, ¿no? Pues no. Mi realidad es un sufrimiento y ese sufrimiento me duele. Ese sufrimiento me incomoda. Hace algo en mí, ¿no? Y Jesús también lo ve en su vida. Pero por encima de ese sufrimiento yo quiero poner la voluntad del Señor. Eso es lo que invita a Jesús meditar a Sor Faustina, ¿no? En la noche, solo en Getsemaní, abandonado, discípulos durmiendo, sus discípulos durmiendo. Una historia trágica, ¿no? Y qué hermoso lo que dice, porque la importancia de la oración en el proceso, adorar significa contemplar, estar allí y vivir como que ese momento con el Señor. Y siento que cuando Sor Faustina hacía eso, como que entraba en razón en ese sacrificio, ¿no? De hecho, ella responde, cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me iluminó, que de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. O sea, la importancia de la oración en este proceso, que me imagino que eso era lo que hacía Jesús también en el huerto, ¿verdad? Oraba por la intercesión de nosotros, se podría decir, o solamente vivía el momento. Pues seguramente pues, estaba en oración, estaba en unión con el Señor, con el Padre, ¿no? Entonces, es un ejemplo para nosotros de la importancia vital de la oración, ¿no? Recuerdo una vez preguntar a un obispo, dame un consejo sobre oración. Él me dice, hay uno solo, tienes que estar convencido de que necesitas orar. No hay más consejos. Cuando te convences que necesitas orar, ahí vas a orar, ¿no? Las formas, bueno, maneras, otra cosa, pero convencer que necesito orar. Jesús necesitaba orar. En muchos momentos de su vida, la palabra dice que estaba a solas orando, ¿no? Recordamos momentos de elegir apóstoles, estaba orando antes. Y después tomó la decisión ajustada a la voluntad del Padre, ¿no? En Getsemaní está orando para poder vencer miedo, para poder vencer dudas, para poder recibir también la consolación. No cambió la voluntad del Padre, ¿no? Pero lo que recibió es fortaleza para cumplir esta voluntad en la cruz. Quizás Amén. también aclarar pensamientos, ¿no? Ideas. Amén. Bueno, Padre, quisiera pasar ahora al 159, que es una oración, poesía, no sé cómo nombrarlo, cómo decirlo, que Sor Faustina hace a la hostia. Ciertamente el mayor acto de misericordia que el Señor pueda traer con nosotros es que nos prometió que iba a estar con nosotros hasta su segunda venida y hasta el fin de los tiempos y fin del mundo. Y para eso la hostia. Entonces, ella hace aquí, yo la voy a colocar para que la audiencia, si quiere, se pueda ir ubicando y la pueda ir leyendo, pero me gustaría que usted nos explicara así de una manera teológica cargada de amor el significado de la Eucaristía para nosotros, que es lo que principalmente nos diferencia de nuestros hermanos protestantes. Y que este es el mayor acto de misericordia que el Señor puede hacer, quedarse en un miserable pan y vino en una materia tan sencilla para darse a nosotros.
Bueno, primero la Eucaristía. Yo siempre recuerdo las palabras de Jesús. Creo que eso aparece en Lucas, antes de la última cena, que dice: he anhelado mucho para pasar esa cena con ustedes. Mi maestro ha anhelado mucho para pasar la Eucaristía conmigo, ¿no? Pues eso no, quizás, claro que hay explicaciones teológicas bastante profundas y filosóficas, ¿no? Pero ¿cómo no responder a ese anhelo del maestro? Cuando uno ama, quiere saciar anhelos del que ama, quiere responder a esos anhelos, ¿no? Entonces, ¿cómo no ir a la Eucaristía? ¿Cómo no adorarlo al Señor, ¿no? Después hay que preguntar, porque creo que en eso es la falla más fuerte, que no creemos en presencia real de Dios en la hostia. Eso se llama transustanciación. Ese milagro de que Dios de una hostia hace su cuerpo. Es lógico, es posible. Y el Señor lo hace, ¿no? Cuando el Señor en la última cena agarra el pan, dice: esto es mi cuerpo, ¿no? Ahí no hay cómo confundirse, no dice eso es símbolo de mi cuerpo, sino dice: este es mi cuerpo. Y cuando agarra el cáliz, dice: esta es mi sangre, no dice ese vino simboliza sangre, ¿no? Sino es mi sangre. Pues o Dios es mentiroso, o si no lo es, pues eso es cuerpo y sangre, ¿no? Hoy día, pues, no sé si tenemos tiempo para explicar la transustanciación de manera filosófica, ¿no? No, hágalo, padre, hágale. Está bien. Yo siempre lo explico cuando muestro mis fotos. Cuando fui pequeño, fui bonito, tenía pelos aquí. Hoy no tengo pelos, fui delgado. No sé si vas a creer, pero yo fui muy delgado, ¿no? Hoy soy gordo, calvo, barbudo y guapo. Esa es la clave, Guapo. qué guapo. Pero soy David, igual como fui David hace 15 años cuando mis condiciones eran distintas, ¿no? Mis características eran distintas, ¿ok? Pero es mismo David. Y ese ser David es la sustancia, la esencia mía, ¿no? Y lo que cambian son, filosofía lo llama accidentes, quiere decir mis características, ¿no? Soy más gordo, no tengo pelo, ¿no? Eso cambia. Antes tenía, no era gordo, ¿ok? Lo que no cambia es mi esencia. Y en la consagración ocurre un milagro como que contrario. Los accidentes del pan, quiere decir sabor, forma, se quedan iguales. Pero lo que el Señor cambia es la esencia, ¿no? Que ya no es pan, sino es cuerpo de Dios. Entonces, aquí tenemos explicación lógica de ese milagro, ¿no? No sé si necesitamos realmente confirmar con filosofía las palabras de Dios, ¿no? Porque realmente el primer argumento para mí, ojo, uno conoce un poco de filosofía y tal, pero para mí primer argumento, si el Señor dice que eso es cuerpo, eso es cuerpo. Si el Señor dice eso es sangre, ¿no? Exacto. Él quiso quedarse con nosotros. Él no quiso abandonar a su pueblo, quiso quedarse con nosotros. Entonces, en cada Eucaristía, el sacerdote consagra el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor. Él está ahí real. Y ahora cuando sabemos esto, hay que preguntarme cómo yo puedo respetar, adorar este cuerpo y sangre de Dios, porque no es cualquier cosa.
no es una galletica más que recibo, ¿no? Que a veces da impresión en las misas que las personas no aprecian lo suficiente, ¿no? Yo a veces, pues, claro que enseñamos a las personas que toda la dinámica de la Eucaristía, que sale de ese respeto hacia el Señor y de culto público, pero cuando veo ese momento de consagración, después el sacerdote también se arrodilla, ¿no? No me imagino el momento de no arrodillarme en frente del Señor, porque es Dios Todopoderoso. Él me ama, Él me elevó al nivel de ser amigos, pero es Dios Todopoderoso en esta hostia. Entonces es primero ese aprecio al Señor, pero segundo también hermoso que ese Dios tan grande se hace tan pequeño. Y realmente en eso hay la clave de la humildad, sencillez, de todo lo que está relacionado con la humildad. Que el que es grande siempre se va a hacer pequeño. Recuerdo mi profesor de homilética que nos enseñan a predicar ahí. Yo le dije que quiero hacer un programa de radio y él tenía mucha experiencia en eso. El programa se llama Café entre Hermanos, se llamaba porque ya no lo realizamos. Y entonces yo le dije mi idea y el conocedor del tema me dice, enséñame cómo se hace el programa. Que yo no sabía nada, ¿no? Yo le explicaba ideas y tal, y él desde abajo me ayudaba, desde bajar a mi nivel me ayudaba, ¿no? En descubrir la riqueza de los programas de radio, ¿no? Y el Señor ha bajado mucho más todavía, porque de nivel divino se hace una pequeña hostia, ¿no? Ese es camino de humildad que nos enseña. También nos enseña ese deseo de estar cerca con nosotros. Estar tan cerca que cuando tú ves, no sé si te enseñaron una cosa muy buena con los niños. Cuando hablas con los niños, cuando hablas de arriba, ellos se asustan. Ah, sí, a Pero, bajarse a su nivel. pero cuando te agachas y tu cara está a nivel de niños, te hablan, te chocan las 5, te dan puñito, todo, ¿no? Porque ya cuando nos ven arriba, ¡ay, qué grande!, ¿no? Y naturalmente tienen miedo, pero cuando nosotros bajamos se abren, ¿no? Yo siempre hago esa dinámica con los niños y no hubo ni una sola vez que no me salió bien eso, ¿no? Porque he bajado al nivel y es lo que hace el Señor con nosotros. Si fuese solamente majestuoso, grande, pues lo respetaríamos, pero también tendría cierto miedo, ¿no? Y el Señor no quiere miedo en nosotros, sino cercanía, la amistad. Él mismo dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, bajando como se baja a los niños, a ese nivel de los niños, ¿no? Entonces es lo que vivimos entre muchas cosas realmente, ¿no? En esta hostia pequeña, que aquí podemos ver ese poema hermoso de nuestra Santa Faustina. Me encantó. No, padre. Ahora, cada vez que yo siempre le tenía su debido respeto, pero explicó algo muy bonito porque activó para mí la importancia de la fe. Tengo que creer fielmente que el Señor está ahí y así las gracias podrán ser aplicadas en mí. Mucha gente no cree, como usted dice, pero bueno. Pasamos ahora al numeral 161. Es una oración o poesía, se pudiera decir, que hace Sor Faustina. Sí, Faustina se puso poética, ¿no? Con respecto a la Virgen, aquí lo pueden leer, es el numeral 161, pero yo me quiero enfocar en el parrafito que me llamó la atención para escuchar su opinión al respecto. Oh María, Virgen, Azucena más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra,
y por eso, porque tu humildad fue la más profunda, y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos. Padre, esmérese porque yo sé que usted es mariano a morir. Pues ciertamente, pues yo creo que es tan claro que como que hay que tener aire para respirar, ¿no? María, el primer tabernáculo, porque el Señor se dignó entrar al mundo a través de ella, ¿no? Y es un privilegio ser tabernáculo del Señor. Entonces, recordamos cuántas veces nos enseñaban que siempre hay que ir al tabernáculo, al sagrario, para saludar al Señor en la iglesia, ¿no? Y creo que igual debemos acercar a la Virgen, ¿no? A Nuestra Señora con ese amor, aprecio, porque ella fue primer tabernáculo del Señor. Ella lo conoce. Las mamás conocen mejor a sus hijos, hasta presienten, ¿no? Yo cuando me llama mi mamá me da miedo si ya sabe todo lo que hice, ¿no? La Virgen tiene una relación especial, privilegiada con el Señor, ¿no? Es posible eso también gracias a la humildad profunda de ella. Pues ella es una reina, madre de reyes, una reina. Tiene dignidad muy grande y resulta que siempre se acerca con esa humildad, con esa sencillez a todos nosotros, ¿no? No resalta que yo soy la reina, ¿no? Cuando se enteró de que va a dar luz al Salvador, primer acto es ir a servir a su prima Isabel. Siendo reina, se hace servicial. Entonces, ahí tenemos enseñanzas, primero para apreciar la Virgen, indudablemente. Y no hay que tener miedo de aprecio, de veneración a la Virgen. Ella siempre, todo lo que le ofrecemos a ella lleva a Jesús directo, ¿no? Ella no se queda con eso, sino lo lleva a Jesús, ¿no? Pero también es una enseñanza, porque fíjate, relacionado a lo que hemos hablado hace poquitico, cuando recibimos la hostia, en este momento somos tabernáculo del Señor, igual como ella. Entonces, ese tabernáculo hay que prepararlo, hay que purificarlo, hay que adornarlo, ¿no? De virtudes. También se nos enseña esa virtud más que todo de humildad. Ese es el mejor adorno de tabernáculo que somos nosotros para el Señor, ¿no? Entonces ahora ver esa gracia tan grande que el Señor permite que tú y yo seamos tabernáculo para su cuerpo por un momento, ¿no? Por eso en la liturgia nos enseña que después de la comunión, ¿qué haces? Regresas a tu banco. Puedes sentarte, puedes arrodillarte, aunque la postura privilegiada es sentarse, porque ya eres tabernáculo, el Señor está dentro de ti, ¿no? Entonces eso, al contrario que podemos ver en muchas iglesias, que algunos se van al sagrario, pero tú eres sagrario, ¿para dónde vas? ¿No? Okay. Otros van pasando, saludando imágenes y teniendo al Señor adentro. Pues la postura es regreso, agradecido con el Señor, alabándolo en mi corazón, ¿no? Porque está, como decía San Agustín, tan dentro de mí, de manera física, no solamente espiritual, ¿no? Porque realmente la teología nos enseña que siempre somos templo del Espíritu, ¿no? Pero aquí en este momento, de manera hasta física, el Señor se une con nosotros y de nosotros hace tabernáculo. Ojalá que fuésemos tan humildes para poder recibirlo, ¿no?
con ese aprecio, con esa grandeza que se merece el Señor por parte de nosotros. Tantas fallas, lamentablemente, en la iglesia de las personas referente a la hostia, a la Eucaristía, ¿no? Reciben al Señor como galleta, como si fuesen una cosa más, saludando a todos menos hablando con el Señor, con el amado, concentrándose en muchas cosas menos en el Señor, ¿no? Y fíjense que la palabra dice que María conservaba todo lo que hacía el Señor. Centro de su vida de la Virgen era el Señor, era Jesús. Mirándolo, escuchándolo, compartiendo con Él, ¿no? Entonces ella vivía lo que es ser tabernáculo divino, ¿no? Ahora la pregunta es si yo y tú vivimos ser tabernáculo, quiere decir, el centro de nuestra vida es el Señor. Wow. Espero que sí, pero yo lo que sí le digo siempre al Señor, como Sor Faustina, yo soy una miseria, no te fíes de mí, nunca. Bien. Te doy una pausa que sale del libro de Devoción Verdadera de María. Recibir la comunión, pero que lo reciba a Jesús en mi corazón María, no yo. Porque precisamente yo pues soy débil, mi miseria, ¿no? Por eso pido a María en cada comunión, no reciba a tu Hijo en mí. El mejor recibimiento, más humilde, más puro, pues que es María. Estoy de acuerdo, yo cuando leí la Divina Voluntad, eso fue una de las cosas que se quedó conmigo. Yo siempre hago siempre el acto de contrición mientras estoy en la línea para recibir al Señor y siempre llamo a la Divina Voluntad y llamo a la Virgen para que reciban al Señor y para que sea ese bálsamo, porque ciertamente uno es pecador y uno no es merecedor. El Señor se nos da, pero no nos merecemos nada y el Señor aún así se da a nosotros. Entonces, bueno, yo trato siempre de invocar a la Divina Voluntad para que sea ella la que reciba al Señor y recibo siempre a la Virgen. Le digo, Madre, recíbelo tú, que tu amor es puro. El mío, el mío está sucio. Y me encantó porque ciertamente así es, la humildad de reconocer que no somos nada y que no nos los merecemos, pero aún así el Señor está ahí dándose a nosotros día tras día por su infinito amor, ¿no? No somos nada, pero el Señor nos hace todo. Exactamente. Amén. ¡Woo! Bueno, vamos ahora con el 163, Padre. Este tiene que ver con los grados de misericordia. Lo voy a contemplar aquí para que la gente lo vea. Ella empieza a llevar un control de los resultados de sus ejercicios espirituales. Lo quiero ir muy rápido para que la gente no se maree. Y aquí en el 163, aquí está. Tú mismo comienza así. Tú mismo me mandas a ejercitar, lo voy a marcar aquí, pero lo voy a leer del libro. Tú mismo me mandas a ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. Y el tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Entonces, me encantó Bueno, esa reflexión porque siento que la podemos aplicar en nuestras vidas. claro que sí, pues los santos son escuela de la espiritualidad. Quiere decir escuela de llegar a la santidad, ¿no? Ahora revisando un poco contigo este diario, pues a base de ese diario puedes montar una teología espiritual completa, ¿no? Según Sor Faustina. Quiere decir un camino seguro, porque ella ya ha pasado y la Iglesia lo confirmó con su santidad, seguro hacia el cielo, ¿no?
Y aquí nos enseña que no hay excusa para no ser misericordioso. No hay ninguna excusa, ¿no? O por obras, si no puedes con obras, hazlo con palabras. Si no puedes con palabras, ora para que los demás reciban la misericordia. No hay excusa para ser misericordioso, ¿no? Y todos esos tres actos son válidos. No es así que las obras valen más que palabras o palabras más que oración. No. Todas las tres tienen el mismo valor. Ese es sentir de muchos santos, no solamente de ella, que podemos alabar a Dios, podemos colaborar en la salvación, podemos en este caso hacer obras de misericordia de muchas maneras, que no hay excusa. Y nosotros muchas veces buscamos la excusa, pero no hay excusa, ¿no? O obras, o palabras, o oraciones. Puedes hacerlo siempre, ¿no? Entonces eso es una invitación a una vida activa, tener iniciativa para poder, iniciativa misericordiosa para poder transmitir la misericordia a los demás, ¿no? A través de obras, palabras y oraciones. Entonces hay que poner manos a la obra. Eso no es que viene por sí solo, un truco mágico, ¿no? Sino más bien tener esa iniciativa para poder transmitir lo que hemos recibido del Señor, que es la misericordia infinita. Increíble. Bueno, creo que quedó más claro que el agua. No hay excusa, ciertamente lo que usted dice es verdad. O se hace la obra, sea en acción o en palabras, o sencillamente oración. Yo creo que esto también aplica para las madres que siempre piden oración por sus hijos. No hay una oración de una madre que el Señor no pase desapercibido. Ore siempre, lo importante es que tenga fe, constancia y persistencia en ese deseo de buscar esa transformación en esa almita perdida que con seguridad el Señor no lo va a pasar por alto, lo va a aplicar en la vida de esa almita. Pasamos ahora al numeral 166, que me encantó porque se lo voy a leer. Voy a ubicar aquí a la audiencia. Está en esta última parte. Aquí lo voy a marcar para que lo lean conmigo. Por razones misteriosas, Dios los permite a veces, pero eso sucede siempre para que en el alma destaque una virtud o para que se forme. Para esto sirven los disgustos. Entonces, voy a ubicar a la audiencia en contexto. Sor Faustina estaba en un convento, ella pasaba por ciertas dificultades porque se burlaban de ella, le hacían, como decimos aquí en los Estados Unidos, bullying. Se metían de ella cada rato, inclusive sus guías espirituales en algunas ocasiones también, porque no le creían. Le decían que a lo mejor eso provenía del maligno, todas estas inspiraciones místicas. Entonces, bueno, ella cierra con esta conclusión que considero que deberíamos asimilarla cada una de nosotros, porque creo fielmente que el Señor permite las cosas para algo. Ella ya está manifestando que en su caso era para fortalecer una virtud. Pero Padre, ¿cómo pudiéramos guiar a los que nos están escuchando para que puedan entender que el Señor permite todo, tanto lo bueno y lo malo, para algo? Ciertamente está inclusive los retos que vivieron los grandes profetas, los apóstoles, que ninguno, o sea, todos fueron mártires excepto uno, Juan. Pero, ¿cómo pudiéramos aplicar esto en nuestra vida diaria? Pues ciertamente en tu vida hay cosas que no te gustan, decisiones de los superiores que no te gustan, hermanos que puedes tener en tu comunidad y no te gustan, ¿no? Pues ahí, y también hay bullying, también hay desprecio, ¿no? Y ahí el Señor enseña a través de Faustina que eso es, no solamente hay que aceptarlo, sino es necesario y trae bendición. Realmente en ese momento yo veo que comienza el discipulado con Cristo, ¿no?
porque muy fácil es cuando todo está bien, cuando hay aplausos, bonitas alabanzas, ¿no? Todo va como yo pienso, pero eso no es camino del Señor. El camino del Señor dice, no es tu camino. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿no? Entonces el Señor permite que nos lleven contraria, permite que nos desprecien. Y eso es bueno. Hace poco se ha tomado una decisión que afectó ciertas personas en nuestra parroquia, ¿no? Entonces todos llorando y hablando y yo tratando de consolar, pero después me di cuenta y se los dije que esa decisión es buena, porque nos sacude, porque nos enseña amor más profundo, nos sube a un nivel más, ¿no? Que no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pero esa incomodidad nos llevará a amar más a Dios, ese amor es más verdadero, más puro, ¿no? Y yo lo he vivido en una de las parroquias, recuerdo cuando estuve sirviendo, no me permitían confesar más que media hora antes de la misa, porque el párroco decía que eso no enseñar a las personas que a cualquier hora pueden acercarse, ¿no? Y para mí eso era difícil, porque no voy a hacer algo que pues es misericordia de Dios, ¿no? Pero tuve que ser obediente porque no fui párroco, ahora yo soy párroco, entonces ahí pongo yo las normas. Y fíjate qué pasó después, en esa media hora se han convertido muchas personas. Y estoy convencido que el dolor que sentí en el corazón en aquel tiempo fue como sacrificio por esas almas que se convirtieron, ¿no? Entonces, esos disgustos son buenos. Nosotros los palotinos decimos que el peor hermano es la más grande bendición, ¿no? Y a veces parece que tenemos puras bendiciones cuando veo a mis hermanos o ellos me ven a mí, ¿no? Ver en eso una bendición, un fortalecimiento, ¿no? Eso lo vio Sor Faustina y eso es el camino que Dios tiene preparado para todos sus discípulos. El Señor cuando dice que vamos a seguirlo, nos dice que vamos a tener 100 casas más, 100 madres, 100 hermanas entre persecuciones. Y nosotros nos gustaría esa última parte quitarla, no. Pero el Señor quiere que los seamos perseguidos, que nos busquen, que nos insulten y pues uno va a seguir ahí amando. ¿Qué hacemos de extraordinario, dice la palabra, si amamos solamente a los amigos? No hacemos nada, sino que cuando comenzamos a amar a los enemigos, a los que nos insultan, ahí comenzamos a ser cristianos. Y eso no digo como, cónchale, que tan fácil es. Realmente yo lo considero imposible, esa postura, ¿no? Para un ser humano, porque un ser humano cuando tú me caes mal, yo te hago ver eso, ¿no? Cuando tú me insultas, yo te doy 2 insultos más. Cuando tú me pegas, yo busco un arma más fuerte y te mato, ¿no? Más o menos esa es la dinámica de naturaleza humana. Por eso, cristianismo comienza ahí. Porque no depende del ser humano, sino es gracia de Jesús. Gracias a Él podemos soportar eso. No es que somos tan héroes, tan grandes, ¿no? Tan fuertes, sino gracias al Señor podemos soportar esos insultos, estas pruebas, todo lo que Sor Faustina llama disgustos, ¿no? Amén. Bueno, Padre, creo que quedó bien claro. Ser católico no es fácil, es de guerreros. Y se requiere de la gracia del Señor para salir adelante, porque somos nada, con el Señor todo y sin Él nada. Entonces, gracias de verdad, Padre, por estar con nosotros en el programa del día de hoy. Gracias por sus reflexiones y por ayudarnos a entender un poquitico más el mensaje de la Divina Misericordia. Nos vemos para la próxima. Seguiremos analizando los numerales, guiados todos por el Espíritu Santo, a ver qué sale de aquí.
No sé, Padre, si quiere darnos la bendición o si quiere dar un último mensaje antes de irnos. Ajá, iba a despedirme, pero vamos a bendecir entonces. Ah, las dos, un 2 por 1. Está bien, bueno, agradecido por este momento hermoso que siempre llena mi alma, también de esa reflexión que hemos vivido y también impulsa para vivir esa misericordia en mi vida. Vamos a ponernos en presencia de Dios, agradecidos con Él por la misericordia infinita que nos tiene, por ese diario de Sor Faustina que nos ayuda a comprender esa misericordia y vamos a salir bendecidos de este encuentro. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén.